En la última clase habíamos planteado entonces que íbamos a ver las gráficas del movimiento uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. La primera gráfica que nosotros vimos fue en el movimiento uniforme, vimos la gráfica de velocidad contra tiempo. Y también entonces vimos que las gráficas de velocidad contra tiempo siempre correspondían a líneas horizontales. Entonces, que en el eje horizontal siempre iba a estar el tiempo y en el eje vertical iba a estar el valor de velocidad. Y que esas gráficas siempre eran líneas horizontales. Entonces vimos que podíamos tener una línea horizontal por encima del eje de tiempo que indicaba que teníamos una velocidad positiva. Positiva entonces nos indicaba que el cuerpo se movía, se mueve a la derecha, ¿cierto? Y que si la línea estaba por debajo, entonces indicaba una velocidad negativa, que indicaba que el cuerpo se mueve a la izquierda, ¿cierto? Además vimos que la distancia que podía recorrer un objeto la podíamos calcular sencillamente como el área bajo la curva, es decir, el área que queda encerrada dentro de ese espacio. Entonces, ese espacio o esa área sencillamente corresponde a la distancia recorrida. Que lógicamente cuando tenemos un espacio que queda por debajo, entonces lo que me está indicando es que la distancia fue hacia la izquierda, ¿cierto? Distancia a la izquierda. En cambio, esta sería una distancia a la derecha. ¿Ok? También vimos de ese gráfico, pues, que si tenemos, o que si la línea queda sobre el eje de tiempo, si la línea quedara aquí sobre el eje de tiempo, entonces indicaba que el cuerpo estaba en reposo. ¿Listo? Eso fue lo que pudimos ver del movimiento uniforme. Empezamos a ver entonces el gráfico de posición. Entonces, en el gráfico de posición, dijimos que, voy a utilizar aquí unas reglitas, unas lineecitas rectas, eso está muy torcido. Entonces, en los gráficos de posición, dijimos que en el eje X, pues iba a estar el tiempo, en el eje horizontal el tiempo, y en el eje vertical, pues, la posición. ¿Ok? Otra cosa que no sé si les dije, que es importante que cuando yo coloque lo que estoy graficando, también debo colocar sus unidades. Por ejemplo, si yo grafico, o este es el gráfico de posición, pero también tengo que decir en qué unidades estoy midiendo esa posición. Lo mismo el tiempo. Tengo que decir en qué unidades estoy midiendo ese tiempo. ¿Listo? De ahí alcanzamos a decir que entonces las líneas de posición siempre van a estar o son líneas inclinadas, que puede ser una línea inclinada hacia arriba o una línea inclinada hacia abajo. Y entonces encontramos algunas condiciones de movimiento y dijimos que en este punto de acá podemos entender que el cuerpo está a la izquierda, está a la izquierda, pero se mueve a la derecha. Se mueve a la derecha. En este punto de acá, pues el cuerpo está a la derecha y se mueve a la derecha. En este punto de acá, entonces decimos que el cuerpo está
a la derecha, pero se mueve, a ver, estudiamos eso, se mueve a la izquierda. Y en este punto de acá está a la izquierda y se mueve a la izquierda. También dijimos que podemos tener trayectos donde la línea es totalmente horizontal, ¿cierto? En cuyo caso decimos que el cuerpo estaba en reposo. Hacerlo con otro color aquí para que esto indicaba que el cuerpo estaba en reposo. Líneas horizontales indican que el cuerpo está en reposo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces esto nos puede llevar al siguiente ejercicio. Dice, la gráfica de velocidad, la gráfica de velocidad de un objeto se muestra, se muestra en la siguiente gráfica. Punto seguido. Si el objeto comenzó su movimiento cinco metros a la izquierda, realizar el gráfico de posición. ¿Ok? Entonces, para ese caso, vamos a hacer nuestro gráfico. Esta es la gráfica entonces de velocidad que tenemos. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es calcular la posición que va a tener el objeto, ¿sí? Durante cada uno de los intervalos de tiempo. Entendamos que cada una de las líneas me va a representar un intervalo de tiempo. Aquí yo tengo un primer intervalo, ¿sí? Este sería mi primer intervalo. Aquí tendríamos el segundo. Este sería el tercero, el cuarto y el quinto. O sea que tenemos 5 intervalos de tiempo. ¿Ok? Vuelvo y repito, tengo que calcular la posición inicial y la posición final para cada uno de esos intervalos. Entonces, podemos hablar de primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y entonces diríamos, posición inicial para el primer intervalo. De acuerdo al enunciado, me dice que el objeto comenzó su movimiento 5 metros a la izquierda. Por lo tanto, la posición inicial sería de menos 5. Y ahora calculo la posición final para ese intervalo. Recordamos que en un movimiento uniforme, la posición final la vamos a calcular como posición inicial más velocidad multiplicada por tiempo. ¿Listo? Que lo puedo hacer de esa forma o sencillamente a través de la distancia recorrida de acuerdo a lo que nosotros vimos. Vamos a verlo de las dos formas en el primer intervalo. Entonces, si aplico la fórmula para el primer intervalo, me dice que la posición inicial es de menos 5 más la velocidad del primer intervalo, que es de 8. Des en cuenta aquí, me aparece que el valor de la velocidad es de 8.
multiplicado por el tiempo. Aquí nos darían 3 segundos, entonces multiplicado por 3. Serían 3 por 8, 24, 24 menos 5 me darían 19. O sea que la posición final para el primer intervalo es de 19. Les decía que ese mismo cálculo lo podíamos haber hecho precisamente calculando el área de este espacio. Entonces, el área sería 8 de altura por 3 de base serían 24. 24 menos 5, porque esto es una distancia, acuérdense. Una distancia, pero que se movió hacia la derecha porque el área está por encima. Entonces, por eso es 24 positivo. ¿Ok? Menos 5 de la posición inicial, entonces, precisamente ahí llegó al mismo resultado, que esto nos daba 19. Efectivamente, lo mismo que nos dio al principio. ¿Listo? Para el segundo intervalo, ¿cuál es la posición inicial? Pues donde terminó el anterior, que serían los 19, y calculo la posición final. Otra vez tendríamos 19 más la velocidad del segundo intervalo, que es de 4, multiplicado por el tiempo que tardó en el segundo intervalo, que fue 1 segundo. Y esto nos daría 23. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Para el siguiente intervalo, entonces, la posición inicial serían los 23 y calculamos la posición final, que sería otra vez 23 de la posición inicial más la velocidad del segundo intervalo, que es 0, porque recuerden que la línea está sobre el eje X, me está diciendo que está en reposo, podemos multiplicar por su tiempo, aunque no va a cambiar en nada, y me sigue dando 23. Para el siguiente intervalo, entonces posición inicial serían 23 y calculamos la posición final, que serían 23 más la velocidad del siguiente intervalo, que es de menos 6, multiplicado por el tiempo del segundo intervalo, que es de 2 segundos. Menos 6 multiplicado por 2 me daría menos 12, 23 menos 12 me darían 11. Calculamos la posición o la posición inicial para el último intervalo serían 11 y calculamos la posición final para el último intervalo, que sería 11 menos la velocidad que es de, perdón, más la velocidad que es de menos 4 multiplicado por el tiempo, que son 2. 4 por menos 4 por 2 serían menos 8. 11 menos 8 me quedarían 3. Con estos valores, ahora sí puedo construir el gráfico de posición. Para eso, pues me voy a llevar esta información para tenerla por aquí y poder construir mi gráfico de posición. Entonces, lo mismo, tengo que tener la posición. Por aquí quedará el eje de posición. Por aquí tendrá que quedar el eje de tiempo. ¿Listo? El tiempo, pues tiene que ser exactamente el mismo tiempo que teníamos en el otro gráfico, es decir, 10 segundos. Entonces, otra vez 2, 4, 6, 8 y 10 segundos. Aquí queda el eje de tiempo que está expresado en segundos. Y aquí entonces en este eje tendrá que ir la posición que estará dada en metros. ¿Listo? Ahora sencillamente a ver cuál es el mayor valor. Creo que da 23. Si 23 es el mayor valor, tengo 4 espacios. Eso significa que me va a tocar hacerlo de a 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Pues allá arriba tendrá que quedar el otro valor. Bajémoslo un poquito.
A ver. No necesito que quede tan arriba, así que voy a bajar todo. Ahora sí. Entonces aquí quedaría 5, 10, 15, 20 y por acá me tendrá que quedar el 25. Lógicamente hacia abajo me quedaría menos 5, menos 10. Ya con eso tenemos suficiente. Y lo que vamos a hacer, recuerden que para los gráficos de posición tengo que hacer líneas rectas. Pero ¿dónde empieza y dónde termina cada línea recta? Pues precisamente en la posición inicial y la posición final de cada uno. Recordamos entonces, para el primer intervalo, dice, recordamos que esto que yo tengo aquí es tiempo. Este segundo valor es tiempo. Eso lo tengo que tener en cuenta para recordar cuánto tiempo tarda cada uno de los intervalos. El primero dice que la posición inicial fue menos 5, o sea que va a empezar aquí en menos 5. Vamos a utilizar otro colorcito para registrar. Aquí tendríamos menos 5. Y dice que ese intervalo duró 3 segundos, o sea, por aquí, y llegó hasta la posición 19. ¿Dónde queda 19? 19 quedará por acá. Entonces, ahora unimos con una línea recta esos dos puntos, desde menos 5 hasta el 19. A ver que me quede más derecho. Ahí. ¿Listo? Para el segundo intervalo dice que empezó en 19, empieza en 19 y termina en 23. ¿Cuántos segundos? Un solo segundo. O sea que ahora en un segundo que me daría aquí, llega hasta el valor 23, que sería más o menos por acá. Entonces ahora construyo una segunda línea que me une estos dos puntos. En el siguiente intervalo empezó en 23 y termina en 23. ¿Durante cuánto tiempo? 2 segundos. Entonces, 2 segundos me da aquí y sigue manteniendo el valor de 23. O sea que sigo con una línea ahora que me una esos dos puntos. ¿Listo? Para el siguiente intervalo dice que empezó en 23 y terminó en 11. Empieza en 23, termina en 11 en 2 segundos. O sea que si estaba en 6 segundos, ahora en 8 segundos y terminará por acá. Entonces, ahora construyo una línea que me une esos dos puntos. Y por último, entonces el objeto empieza en 11 y termina en 3 durante 2 segundos. Ya iban en 8 segundos, 2 segundos más me darían 10 y termino en el valor 3, que sería algo por acá. Y termino uniendo esos dos puntos. Y ahí tendríamos entonces nuestro gráfico de posición contra tiempo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Profe, no tiene que necesario, o sea, necesariamente no puede terminar en el eje X, o sea, No, ahí hablar de que el objeto termina en el eje X es sencillamente haber dicho que el objeto termina donde estaba el observador, por ejemplo. Entonces, que si hay un observador, el objeto terminó donde estaba el observador, pero no necesariamente tiene que ser así, así como tampoco tenía que empezar donde estaba el observador. Aquí es en cuenta que de acuerdo al enunciado, decía que comenzó 5 metros a la izquierda. ¿Ok?
el observador, el marco referencia, como lo quieran llamar, pero ese sería, digamos que la posición inicial. ¿Listo? También puede construirse al contrario, es decir, yo puedo tener un gráfico de posición y calcular el gráfico de velocidad. ¿Cómo? Pues sencillo. Ahora lo que tendría, si ya tengo, supongamos en este caso, aquí, esto de acá, si yo tengo este gráfico, pues a partir del gráfico puedo construir, lógicamente estoy asumiendo que no conozco el gráfico de velocidad, ¿no? Sino que supongamos que me dan este gráfico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular las velocidades. ¿Cómo calculo las velocidades? Pues a través de la ecuación de, ¿de qué? De velocidad. Así de sencillo. A ver, vamos a ponerlo aquí, 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 para que quede bien ubicado. En esos casos, pues yo tendré que darles bastante claridad para que no haya confusión con respecto a los valores. Por ejemplo, entender claramente qué valor es este, que no presente, que no haya duda de cuál es su valor, porque ahí uno podría decir, uy, es que de acuerdo al dibujito podría ser 23, podría ser 24, no. Yo tengo que darles bien clarito cuál es el valor para que ustedes calculen. Pero recuerden que la velocidad la puedo calcular como posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo. Y otra vez tendría mis 5 intervalos. Un intervalo para la primera línea, segundo intervalo, tercero, cuarto y quinto. Y entonces yo diría, pues velocidad final dice que es igual para el primer intervalo, ¿no? Entonces tendríamos posición final, recordamos que ese valor era 19, menos posición inicial que era menos 5, dividido entre el tiempo de ese intervalo que fueron 3 segundos. Si hacemos la operación me quedaría doble signo menos que se convierte en más, 19 más 5 serían 24, 24 dividido 3 me quedarían 8. Para el primer intervalo, la velocidad era de 8 metros por segundo, lo que efectivamente coincide con la velocidad que teníamos. Des en cuenta, mírenla aquí, que efectivamente sí era de 8 metros por segundo. Estos dos están relacionados porque ya saben que vienen, los datos vienen de ese mismo ejercicio. Calcularía el segundo. Otra vez, aquí esto es velocidad. Para el segundo, velocidad. Ahora, posición final, 24, menos la posición inicial, que serían 19, dividido entre el tiempo de ese intervalo, que fue 1, y esto me daría 24 menos 19, creo que dan 5. ¿Sí? Otra vez, metros por segundo, y tiene que coincidir allá con el gráfico de... Aquí, ¿qué pasó? Profe, Eso no era una 20. pregunta. Dime. Es que la parte que usted dijo, el quiz no lo pude oír muy bien porque se me fue el internet, tuve problemas de conexión. ¿El quiz es mañana? No, el jueves. El jueves. Ah, ok, bueno, gracias. A ver, este valor de aquí no era 24, era 23. 23. 23. 23 menos 19, pues serían 4. Para el tercer intervalo, entonces velocidad es igual a posición final, que siguen siendo los mismos 23, menos posición inicial 23, dividido entre el tiempo que fueron 2 segundos, y esto nos daría